Para entender la diferencia entre el vintage y el retro, primero debemos entender el concepto de cada uno. El vintage es todo aquel que fue fabricado a lo menos de hace 20 años atrás, entre la época de los 50 y el 80, y que trasciende su origen, el producto original, a hoy en día. El retro es todo aquel que imita la esencia del vintage, que trata de rescatarlo, pero que fue fabricado en los tiempos actuales. Es decir, el vintage es la pieza original, es aquel que pasó las generaciones y todavía sigue, y el retro es el que lo imita. Para entender la diferenciación de estos dos términos, vamos a definirlo. El vintage es aquel que fue creado entre la época de los 50 y 80 y que se mantiene vigente hoy en día. Y el retro es aquel que rescata la esencia de estos clásicos productos, pero con fabricación actual. Es decir, el vintage es el producto original y el retro es la imitación. ¿Para que caché la diferencia entre los dos? El vintage es todo aquel que fue como de la época de los 50 y 80, pero que es original. Y el retro es aquel que lo imita, es como la versión más barata. O sea, vintage, original, ya, retro, y la onda de cuál es cuál. El vintage es aquel viejo, pero que es original. Y el retro es aquel que es más rasca, pero que fue fabricado ahora, pero como que imita la esencia del vintage. Vintage, original, retro, imitación barata. Nada más.